¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Sí, un abrazo, Gregorio. El tema de la migración, ¿en qué punto se encuentra el tema de la xenofobia? En Perú pude estar allá en los Juegos Panamericanos y percibir la posición del nacional de ese país hacia el venezolano. ¿A qué se enfrentan los venezolanos hoy día? Sí, con mucha tristeza tenemos que analizar ese punto, Gregorio, y gracias por tocarlo, porque es increíble. Nosotros los venezolanos no tenemos cultura de emigrar. Nosotros siempre abrimos los brazos a quienes vinieron a Venezuela, huyendo de las guerras, la dictadura. Y siempre tuvo en nosotros una mano amiga, siempre tuvo en nosotros una posibilidad de trabajar, la parte de salud, la parte legal. Sin embargo, vemos con tristeza cómo ese desplazamiento forzado que ha asumido más de 5 millones de venezolanos, que se han distribuido en Latinoamérica, en el mundo, las han pasado muy feas. Hay una experiencia dolorosa en el caso de Brasil, en donde ha habido manifestaciones en contra de venezolanos. ¿Y por qué se van los venezolanos? Los venezolanos no les gusta irse a otro país, les gusta estar con nosotros, el afecto, el cariño, las dificultades se van sobreponiendo. Y bueno, esa palabra de decir vamos para adelante, fuerza, valor y para adelante, sin embargo ya han visto la xenofobia, sentirla con niños de 8 o 9 años, sin comer a veces. Hace poco en la frontera Perú con Chile, hubo una situación dramática donde una muchacha, dado gravidez, no pudo pasar hacia Chile y bueno, y prácticamente perdió el bebé. Entonces, cuando tú haces un balance, por ejemplo, de Argentina, el caso de Perú, el caso de Ecuador, en México, haces un balance doloroso. Por ejemplo, en lo que va del año han muerto 500 personas en el mundo y en Latinoamérica y Centroamérica le sigue Guatemala en primer lugar y Venezuela. Venezuela ha perdido más de 150 personas en el camino. Alguna xenofobia, han muerto muchachas asesinadas, apuñaladas. Y entonces cuando uno hace ese balance, uno lo que le pide, por ejemplo, al equipo consular, al equipo del oficialismo en el sentido de la diplomacia, las embajadas, que le abran las puertas, que tengamos desprendimiento, que atendamos a los venezolanos que están huyendo aquí. ¿Por qué? Bueno, aquí no hay gas doméstico, no hay energía eléctrica. Aquí la situación de los pacientes crónicos es grave. Aquí ya Van Damme acaba de decir que no hay medicamentos de alto costo para la quimioterapia. Es decir, aquí el salario mínimo es de 40.000 bolívares, cuando el pasado lo aumentaron a 1.000 bolívares. Si vas y de vuelta son 2.000, al mes son 60.000 bolívares. ¿Con qué está comiendo? La gente se va, ¿por qué? Bueno, huyendo del hambre, de la situación difícil. Y aquí se ha encontrado en los demás países con una xenofobia que lo que hace dolor. Por ejemplo, el caso que tiene que ver con Trinidad y Tobago. ¿Cuántos trinitarios no vinieron a Sucre a buscar en los supermercados, a trabajar? Y como seres humanos tienen derechos, porque los derechos humanos son universales, son imprescriptibles, inalienables, son inherentes a las personas. Pero vinieron allí a buscar un refugio, se les dio. El primer ministro de Trinidad y Tobago lo que ha hecho es una xenofobia hacia los venezolanos. Colocó un lugar para colocar a los venezolanos allí que no tienen papeles, cuando olvidan la historia de esa integración de Venezuela con Trinidad. El caso, por ejemplo, de Perú, cómo le han pintado en las casas marcado. Tú estuviste en los Panamericanos y te felicito por el buen trabajo que hiciste. Sin embargo, pudiste observar cómo uno sufre al ver un compatriota pasándolas de Caín, algunos pintando, limpiando vidrios, cristales con andamios de mucho riesgo, gente peruana persiguiendo a venezolanos, marcando sus paredes, sus casas, como especie de una xenofobia. Y no es posible que la clase política esté solamente planteando el poder por el poder y descuiden el ser humano. La clase política, los dos sectores, lo asumo con responsabilidad. No estemos pendientes de lo que sufren nuestros venezolanos, no estemos pendientes de hacer un punto de encuentro para ver cómo buscamos la salida, de que haya protección social, que se establezca la garantía del convenio, la Convención de Viena, que obliga a la diplomacia venezolana, a los embajadores y cónsules, a atender en 3 puntos fundamentales. Protección social, la parte legal y la parte humanitaria, de salud. Eso no ha pasado y eso ha sido triste. ¿A qué punto ha caído la atención consular en los países de la región a venezolanos? En el punto político, lamentablemente.
en el color político. Y resulta que son seres humanos que deambulan, que se fueron de Venezuela. Nosotros fuimos ejemplo de la democracia. El Estado tiene que tener un desprendimiento y sentarse en una mesa para ver, sacar la parte política y asumir la defensa de un ser humano, de sentido humanitario, de humanidad, de alma. ACNUR acaba de plantear, por ejemplo, que los países que están recibiendo a los venezolanos y los gobiernos de esos países que han ofrecido ayuda, bueno, que no pase de la retórica, que pase a la práctica, que manden el presupuesto. Por ejemplo, el caso de Colombia, 1.400.000 personas están atendiendo a los venezolanos allí. Algunos han tenido una minoría, una mala conducta, algunos han tenido problemas, pero están algunos carpas, están buscando medicamentos. Yo creo que el presidente de Colombia ha tendido la mano a los venezolanos, pero ya no soportan. El caso, por ejemplo, de Perú ya no soporta. Y ya empieza la población, como el caso de Panamá, que han hecho varias manifestaciones en contra de nosotros, cuando ellos saben en la historia que el canal de Panamá se abrió por una parte positiva de los gobiernos democráticos en Venezuela. Sin embargo, han hecho manifestaciones, han hecho pancartas para que huyan los venezolanos. Imagínate el caso de Argentina, con el problema político. Hay muchos venezolanos que han hecho contacto conmigo diciendo que tienen mucho nervio porque están pendientes de cambio o no cambio de gobierno y que van a tener que irse no sé a dónde. Entonces yo creo que aquí la atención debemos de colocarla en el ser humano, que debemos dejar la parte política, que la respeto, aparte y sentarse. ¿Cuántos se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron los profesionales? ¿Por qué la Universidad Central, donde yo estoy y convivo allí, el 30% se fue de estudiantes y de profesores? Porque un profesor, ¿cuánto gana en Venezuela? ¿Con qué soporta? ¿Con qué hace para comprar un zapato? ¿Con qué hace para comprar una medicina? El seguro de las universidades aquí son difíciles. El presupuesto ha reconducido hace 8 años en forma sistemática. Entonces, cuando haces un balance, ¿qué pasa? ¿Es la parte política la más importante o el ser humano? El caso de Zulia, ¿cuánta gente no se ha ido en Zulia? El caso de Barquisimeto, ¿cuánta gente o cuántos médicos se han ido? Por ejemplo, Chile tiene 3.000 médicos, que son gente profesionales que incluso le han hecho homenaje porque son formados en las universidades públicas con mucha fuerza, atienden al paciente, miran al paciente, lo tratan como un ser humano. ¿Y cuántos ingenieros no se fueron? ¿Qué queda en Venezuela? La tercera edad, los niños y adolescentes. Es que queremos que Venezuela siga estando así. Entonces yo creo que aquí debemos hacer un esfuerzo. Primero, el llamado a los 8 países receptores de venezolanos, que nos entiendan, que nos comprendan, que por favor nos den la mano, que somos seres humanos, que los derechos humanos son universales. Y el Estado tiene que hacer una reunión con el equipo consular y diplomático para que saquemos de la política y no veamos a los que huyen de Venezuela como especie que si son de oposición o de gobierno. No, son seres humanos. El hambre, quizás mucha gente no conoce el hambre, pero quienes conocemos el hambre, sabemos que con hambre no se puede pensar, no se puede estudiar. Con hambre hay problemas. Con hambre hay una desesperación porque tienes un niño allí que no tiene para el pañal, no tiene para el medicamento, que le da el asma, que sufre la parte renal, que no hay diálisis, que sufre de cáncer, como el JM de los Ríos, que no tienes médula ósea, no hay trasplante. Bueno, allí hay que colocarse en los zapatos de las personas que sufren. Y por lo tanto, ahí tenemos que relatarnos de la parte política. Los derechos humanos no tienen color político. Amigos, gracias por acompañarnos en minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Venevisión y a las 7 de la mañana, Primer Contacto. Feliz día para todos.